Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Le doy gracias a Dios primeramente por habernos permitido este privilegio tan inmerecido. Y gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Pero antes de todo quisiera introducirme. Soy el pastor César Florian de Iglesia de Cristo de Ebenezer, Washington. Estamos ubicados en los Tri-Cities, en el estado de Washington. Y le doy gracias a Dios primeramente, como les decía. Y quisiera también aprovechar este momento para darle las gracias a nuestro Padre Espiritual, al apóstol Sergio Enrique, por esta confianza que ha tenido de permitirnos compartirles la palabra. Quisiera que me acompañaran en una oración. Quisiera también que me acompañen para poderlo bendecir a él en una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor, una vez más dándote gracias, papito, por este privilegio merecido que nos das de hablar tu palabra, Señor. También te vengo pidiendo, Padre, por nuestro Padre Espiritual, por nuestra Madre, Señor, por sus hijos, por sus nietos, Padre, para que tú los guardes, que tú los cuides y les des muchos años más de vida, Señor. Les des salud, papito. En el nombre de Jesús, Padre, pon ángeles alrededor de ellos, Padre. También te vengo suplicando, Señor, por este momento tan especial de compartir tu palabra, Señor. Te vengo pidiendo, Padre, como dice tu palabra, Señor, que no sabemos orar, pero que tu Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Así te vengo suplicando, Señor, que tú seas el que acomodes esas palabras, papito, en el corazón de todos los que nos escuchen, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, para que pueda cumplir el propósito por el cual les envía esa palabra, Padre. En el nombre de Jesús te vengo suplicando, Señor, que quites todo estorbo, Señor, en las mentes, todo distractor, papito. Todo espíritu contrario al tuyo, Padre, sea desarraigado en el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén, Señor. Como pueden ver en la pantalla, el nombre que le ponía a este tema es Conforme al corazón de Dios. Y quiero poner un versículo base que se encuentra en Jeremías 3:15. Y dice la palabra: entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Amén. Cuando miraba este versículo que dice que entonces os daré pastores según mi corazón, se me venía algo a mi corazón. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Estamos viviendo una crisis mundial. Le decía al Señor, después de todo esto, de que pase todo esto, si nos sigue dando la oportunidad de estar sobre esta tierra, si Él no viene antes, le decía, yo quiero servirte conforme a tu corazón, como dice la palabra aquí. Pero me preguntaba yo mismo, ¿cómo podré yo caminar conforme a tu corazón? Porque también luego en Hechos 13:22 dice: luego Dios lo quitó del trono y puso como nuevo rey a David. Acerca de David, Dios dijo: yo quiero mucho a David, el hijo de Jesé, pues siempre me obedece en todo. Cuando escuchaba esta palabra, y yo le decía: Señor, ¿cómo puedo yo caminar conforme a tu corazón? Porque es lo que el Señor quiere, que caminemos conforme al corazón de Él. Entonces, no podemos caminar conforme al corazón de Dios si no sabemos qué es lo que a Dios le agrada. Amén. Síganme aquí. Colosenses 3:20. Ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Les voy a hablar unos dos puntos acerca de cómo saber qué es lo que a Dios le agrada. Y uno de ellos es la obediencia. Amén. La obediencia es muy importante, porque dice: ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada a Dios. Aquí lo que me deja ver la palabra es que la obediencia es algo que a Dios le agrada. Y si queremos agradar a Dios, si queremos, o más bien dicho, si queremos caminar conforme al corazón de Dios, tenemos que buscar lo que a Dios le agrada. Y conocer parte también de lo que a Dios no le agrada. Amén. Pero una de ellas, de lo que vamos a hablar ahorita, es de la obediencia.
Cuando dice aquí obedecer a sus padres en todo, se me viene algo a la mente, que no se está refiriendo solo a los padres biológicos, porque también tenemos padres espirituales. Están los pastores. En el caso nuestro, pues nuestro padre espiritual es nuestro apóstol Sergio Enrique. Entonces, no podemos pretender que vamos a caminar conforme al corazón de Dios si no obedecemos a nuestro padre espiritual. Y es fácil, como dicen, obedecer a alguien cuando lo tenemos enfrente, pero es muy difícil y que muchas veces puede caer uno al error de desobedecer cuando se encuentra lejos. Amén. Por ejemplo, en el caso nuestro, estamos en el estado de Washington. No hemos tenido todavía la bendición o el privilegio de que Él nos visite a nuestra iglesia, porque es un hombre, un siervo de Dios, muy ocupado, y nosotros lo entendemos, nosotros lo comprendemos, pero ¿qué es lo que hacemos? Siempre estamos al tanto de lo que Él nos está enseñando, siempre estamos sujetos a lo que Él nos está dirigiendo. Entonces eso es obedecer a nuestros padres. Amén. Vamos a seguir avanzando. Hemos estado oyendo y hemos creído que la venida del Señor está tan cerca, más cerca que como cuando creímos. El apóstol nos ha estado dando una serie de temas acerca del regreso del amado. Sabemos que el Señor viene pronto, pero para poder ser arrebatado, yo siempre le digo a la iglesia, lo que tenemos que tener cuidado es de que no vaya a ser que venga el Señor y nos digan, vino y se fue, y nos hayamos quedado a la gran tribulación. Que el Señor nos libre de todo eso. Amén. Pero quiero que miremos Hebreos 11, 5 y 6. No sé si no lo alcanzan a ver en la pantalla. Les voy a dar un tiempito, un minutito para que puedan buscarlo en su Biblia. Amén. En Hebreos 11, 5 y 6 dice, Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso agradó a Dios. En algunas versiones dice, y Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Amén. Pero aquí en la versión en el lenguaje actual dice que fue obediente y eso le agradó a Dios. Pero dice también el verso 6, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él para ser amigos de Dios. Hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Amén. Hay unas versiones que dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él para ser amigos de Dios. Hay que creer que Él existe y que sabe, dice, galardonar, dicen algunas versiones, a los que buscan su amistad. Hemos aprendido que el arrebatamiento es un galardón, pero hay muchas personas que dicen que están agradando a Dios, que agradan a Dios en todo, que son obedientes a Dios, pero no creen en el arrebatamiento. Entonces no creen que en ese galardón tan grande que el Señor nos va a dar. Amén. Entonces no están confiando que Él es un galardonador. Entonces no puede agradar a Dios una persona que no cree que Dios es un galardonador. Amén. Vivamos como a Dios le agrada. Eso lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4:1. Queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada. Y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y les animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Amén. Vivir como a Dios le agrada. Vamos a ver qué es lo que a Dios le agrada. En 1 Tesalonicenses 4:6
No deben engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así. Amén. Aquí está algo muy claro. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Vamos a regresar un poquito al capítulo 4, versículo 1. Queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada. Y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Aquí la iglesia de tesalonicense, ellos sabían vivir agradando a Dios. Pero aquí hay una advertencia que dice que de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Si estás viviendo ya conforme a Dios le agrada, entonces lo que te estamos exhortando hoy, que perseveres, que sigas viviendo así como has venido, y que sigas pidiendo a Dios que te siga aumentando más la fe para poder avanzar más que todo, en lugar de dar paso para atrás, seguir avanzando, perfeccionando ese amor. Amén. Pero miren lo que me impactó cuando miraba esto: no deben engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Eso hoy en día, como que lo mira muy común la gente. Tratan de sacar ventaja unos de otros, y eso a Dios no le agrada. Y si hemos caído a esos errores, el Señor hoy nos está hablando. Hoy nos está advirtiendo el Señor. ¿A quién estará hablando el Señor? A ti que te estás conectando en este momento. A ti que encendiste tu televisor. A ti que pusiste tu teléfono en este momento. Ya le hiciste clic a ese teléfono, a ese televisor. Entonces es a ti que te está hablando el Señor. Y a mí también. Porque bendito sea el Señor, he aprendido que a quien le habla primero el Señor es al predicador. Amén. No debemos engañar a los demás miembros de la iglesia, dice, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así. Aquí es donde voy a llegar al punto que les decía, lo que yo le enseño a la iglesia. Tratemos de vivir en paz. Tratemos de no sacarle ventaja a la gente. Tratemos de no engañar a los demás. Porque si el Señor no le agrada eso, ya vimos al principio que a Enoc dice que Dios se lo llevó. Figura del arrebatamiento. Ese fue un arrebatamiento. Que a Enoc Dios se lo llevó porque supo agradar a Dios. Dicen algunas versiones, porque hacía toda su voluntad. Porque hacía todo lo que Dios quería. Amén. Entonces, si queremos ser arrebatados, como un día Enoc fue arrebatado, tenemos que caminar conforme al corazón de Dios. Tenemos que serle obediente en todo. Amén. Seguimos avanzando porque el tiempo corre. Hemos aprendido que el peor enemigo para un predicador es el tiempo. Amén. Y los nervios algunas veces. Primera Tesalonicenses 4, 9 y 10. No hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Les rogamos entonces que se amen más y más. Eran los dos puntos que les decía al principio que les iba a hablar, que es la obediencia y el amor. Les voy a hablar un poco acerca del amor también, por la situación que se está viviendo en este tiempo. Momento difícil, momento donde miramos las noticias y miramos que maldad por donde quiera. En Mateo 24:12, no lo tengo aquí en la presentación, pero lo voy a leer aquí de otra Biblia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Cuando platicamos,
Dice la Biblia que lo que hay en el corazón habla la boca. Platico con muchas personas y acerca de lo que está pasando alrededor del mundo, puede uno ver la expresión de la gente. Está entrando odio en su corazón. Entonces hoy el Señor está hablando que persevere en el amor. Amén. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se refriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay una gran bendición en perseverar hasta el fin. Pero lo que el Señor quiere hoy, y nos está hablando, a mí me está hablando personalmente, que no dejemos que el amor del amor de Dios en nuestro corazón se enfríe, sino que sigamos trabajando en ello. Amén. Cuando miraba yo, le preguntaba un día esto al Señor: Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué hay en tu corazón? Y me encontraba con esto que dice la palabra del Señor en estos versículos. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Amén. Me llamaba mucho la atención cuando miraba estos versículos, que dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Entonces el Señor nos demanda que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos amó primero, dice Juan 3:16, un versículo muy conocido por todos, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Entonces, ahí se ve el gran amor que hay del Señor para nosotros. Pero lo que me impacta el verso 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, muchas veces nos puede quedar grande la palabra, somos discípulos del Señor, y tal vez estamos odiándonos con los demás. Entonces dice un versículo que cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si odiamos al hermano a quien vemos. Amén. Entonces, no podemos llamarnos discípulos del Señor. No podemos ser conocidos como discípulos del Señor si nos estamos odiando unos a otros. Y eso hoy en día se está mirando mucho. Bandos en las iglesias, grupitos por aquí, grupitos por allá. Y muchas veces no se están edificando, sino que este grupito lo que está haciendo, hablando mal del otro grupo. Entonces no hay un verdadero amor, no hay una verdadera armonía, no hay una verdadera comunión entre hermanos. Entonces si no nos amamos los unos con los otros, no podemos llamarnos discípulos del Señor. Amén. Tal vez está un poco fuerte el mensaje, pero yo creo que es tiempo para que reaccionemos. Amén. Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. O sea que el amor aquí estamos mirando que es una base tan principal e importante para que podamos llamarnos hijos de Dios. Amén. No podemos decir que conocemos a Dios si no nos amamos los unos con los otros. Si nos estamos odiando los unos con los otros, entonces verdaderamente no podemos decir que conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos agradar a Dios? Y si no podemos agradar a Dios, ¿cómo podemos decir que andamos conforme al corazón de Dios? Y Dios hoy en día lo que quiere es levantar siervos, levantar ministros, conforme al corazón de Dios. Amén. Seguimos por el tiempo. Mateo 5:44. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Amén.
Muchos dicen, ¿cómo podríamos amar a nuestros enemigos? Y quieres que te diga algo. ¿Quieres conocer qué hay en el corazón de Dios? Para poderlo agradar, para poder caminar conforme al corazón de Él. Lo que necesitamos saber qué hay en el corazón de Dios. Y lo que hay en el corazón de Dios es amor. Porque aquí dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por lo que os persigue. He platicado con muchos y me dicen, ¿cómo podemos amar? Es muy difícil amar a nuestros enemigos. Ahora la pregunta que te hago, ¿tú te consideras que eras enemigo de Dios? Si eras amigo del mundo, eras enemigo de Dios. Y a pesar de que eras enemigo de Dios, Él vino con su gran amor y te envió a su Hijo para que te salvara. Amén. Entonces sí se puede. Si el Señor lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Amén. Ahora con esta situación que estamos viviendo y que es mundial, que tienen a toda la gente encerrada en su casa, lo único que podemos analizar en esto es que Dios está trabajando. En el Señor no hay despropósito. En el Señor hay propósitos grandes. Y el propósito de Dios para esta situación que estamos viviendo es para que aprendamos a amarnos. Para que aprendamos a amarnos los unos con los otros. Amar primeramente a nuestra familia. Amén. Se me venía algo a la mente cuando he analizado sobre esta situación. Estamos viviendo, mayormente aquí en Estados Unidos, donde la gente trabaja hasta 3 trabajos. 2 o 3 trabajos. Es poco tiempo que se mantiene en la casa. Entonces fácilmente podía haber un desacuerdo entre familias, entre padres e hijos. Había desacuerdo, pero había una salida, un escape. Y una salida podía haber sido el trabajo. Estaban quizás discutiendo con tu mamá, discutiendo con tu papá, discutiendo con tu hijo. Se llegaba la hora de irte a tu trabajo y salías. Y se te olvidaba aquello. Estabas tus 8 horas en el trabajo. Regresabas a tu casa y a seguir quizás la situación, pero tenías un descanso. Pero ahora no. Ahora el Señor ha permitido que estuviéramos todos en nuestra casa. Ahora sí tenemos que compartir. Entonces este es el momento que el Señor nos está poniendo para que reflexionemos. Y si esta es tu situación, quizás has tenido desacuerdo con tu familia, quizás has tenido algún desacuerdo con tus hermanos en la iglesia. Bueno, que ahorita por el momento, mayormente aquí en el estado de Washington, donde nosotros nos estamos ubicados, todavía no nos han abierto las iglesias. Todavía el gobernador no quiere abrir las iglesias. Entonces, mucha gente que ha tenido desacuerdos con sus hermanos. Pero quizás ya hay lugares donde ya las iglesias ya se abrieron. Entonces, si tu situación será una de esas, que tienes desacuerdo con uno de tus hermanos, yo lo que te digo, que trate la manera de ponerte a cuenta con Él antes de que el Señor venga. Porque sabemos que la venida del Señor está tan cerca, más que cuando creímos. Y sería triste y doloroso que nos tuviéramos que quedar por no sabernos amar los unos con los otros. Amén. Mateo 5, 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis, dice, a lo que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Amén. Qué fácil es amar al que nos ama. Pero ¿qué tendrá de recompensa eso? Lo que el Señor quiere es que amemos a lo que nos hace mal. Amén. ¿Y sabes qué? Como decía aquí, amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen.
Me gustaría que en este momento puedo sentir en mi espíritu que hay mucha gente que tiene desacuerdo, que tiene un desacuerdo muy grandemente contra algunos de sus hermanos. Digo hermanos en Cristo, pero también con algunos de sus familiares. Me gustaría que levantáramos una oración, como nos ordena el Señor, que oremos por los que nos persiguen. Una oración de 1 minuto quizás. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, papito, cumpliendo con tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen. En este momento, Padre, venimos desatando una bendición, Señor, enviando una palabra de bendición sobre aquellos que nos persiguen, Señor, sobre aquellos que nos han querido ver el mal, Señor. Te venimos suplicando que los bendigas, papito, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, enviamos una palabra de bendición, porque dice tu palabra, Señor, que a bendecir nos has llamado, Señor, y no maldecir, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Voy a ir avanzando por el tiempo. Juan 3:1. Mirad cuánto amor, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Me llamaba mucho la atención cuando miraba eso. Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros no éramos hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos saben que cuando recibimos al Señor nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios? ¿Pero por qué fue eso? Porque Él nos amó primero. Porque la Biblia dice que el que Jesucristo viene es porque el Padre lo trae. Amén. Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Amén. Amén. Porque el amor borra los pecados. ¿Cuántos quisieran que el Señor te borrara los pecados en este momento? Amén. Si tú quieres que el Señor te borre tus pecados, aquí está el requisito para hacerlo. Tan fácil. Sobre todo, dice, ámense mucho unos a otros. Pero que no nos enfoquemos tanto en amar al que nos ama, sino al que nos hace daño, que es lo más difícil. Amén. Uno de los versículos que me ha puesto a temblar es este, 1 Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Amén. Entonces hemos visto ya, estamos mirando este versículo tan importante que muchas veces podemos mirar a alguien que dice uno, ¿cómo lo usa el Señor en las sanidades? Oh, qué bonito predica. Aquí no se trata de qué bonito predica aquel hermano, porque aquí dice claro que si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, dice, pero no tengo amor, nada soy. Entonces las dos cosas que te quería hablar hoy, que agradan al Señor, es la obediencia y que le amemos como Él nos ama. Amén. Y si llegamos a lograr todo esto, amar como Él quiere que amemos, a obedecer como Él quiere que obedezcamos, seguro que nos vamos en el arrebatamiento. Amén. Porque no se trata de qué bonito habla uno, no se trata de qué milagros
el Señor realiza a través de uno, sino que lo que se trata es, lo que el Señor va a ver, qué hay en tu corazón, qué tanto obedeces a tu Padre, porque eso es lo que dice la Biblia aquí, en los primeros versículos que leímos, que es lo que a Dios le agrada. Qué tanto amas a tu hermano, qué tanto amas a tu enemigo, no tanto qué tanto amas al que te ama, sino que qué tanto amas al que no te ama, qué tanto estás orando por lo que te persigue. Amén. Quiero ver otro punto más. Permítame un segundito. Se me venía un versículo ahorita a la mente que no quiero quedarme con él. Vimos dos puntos de lo que a Dios le agrada, pero quiero mostrarte algo, qué es lo que a Dios no le agrada, porque muchas veces podemos estar cometiendo error, que ni hacemos lo que a Dios le agrada, pero sí hacemos lo que a Dios no le agrada. Y eso también sería un punto en contra de nosotros. Amén. Romanos 8, 6 al 8. Porque la prudencia de la carne es muerte, mas la prudencia del Espíritu vida y paz. Por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que son carnales no pueden agradar a Dios. Me sonó fuerte cuando leí este versículo. Así que los que son carnales no pueden agradar a Dios. El verso 9. Mas vosotros no sois en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Pero quiero explicarte un poquito acerca del versículo 8, lo que yo sentí de parte de Dios cuando estaba leyendo este versículo. Así que los que son carnales, en algunas otras versiones dice los que andan según la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces lo que traté de enseñarte el día de hoy, que camines conforme a lo que a Dios le agrada, que es la obediencia y el amor, los dos puntos que toqué, pero te quiero tocar este otro, que es lo que a Dios le desagrada. Así que los que son carnales no pueden agradar a Dios. Y muchas veces podemos llamar espiritual a las cosas que estamos haciendo en la carne. Muchas veces podemos, en un ministerio, puede estar llevando las cosas carnalmente y decir que a Dios que le está agradando a Dios. Podemos decir, llenarnos la boca, como dicen, de estar diciendo que estamos caminando conforme al corazón de Dios y haciendo las cosas en la carne. ¿Cómo podríamos llevar un ministerio en la carne? Podemos cometer un gran error de estar queriendo llevar el ministerio con estrategias humanas, llevando el humanismo a las iglesias. Amén. Llevando las cosas en la carne. Yo siempre he hablado acerca de esto, que muchas veces podemos estar usurpando el lugar de Dios. Conozco gente que quieren llenar una iglesia con estrategias humanas. Yo siempre he dicho esto y he meditado en esto, que podemos estar cayendo al error de estar usurpando el lugar de Dios. Porque la Biblia dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero Cristo es el que da el crecimiento. Y muchas veces podemos estar cayendo al error que ni estamos sembrando, ni estamos regando. Y con estrategias humanas queremos darle crecimiento a una iglesia. Y el crecimiento no nos corresponde a nosotros darlo, con estrategias humanas. Entonces, si eso estamos haciendo, podemos caer al error de que estamos actuando según la carne. Y aquí dice en el verso 8 de Romanos 8, así que los que son carnales no pueden agradar a Dios. Entonces con estos tres pensamientos te dejo. Agrada a Dios, trata de agradar a Dios con tu obediencia. Trata de agradar a Dios con el amor. Y trata de agradar a Dios no caminando en la carne.
Tratemos de hacer las cosas en el Espíritu. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía de toda verdad. Y yo con él no te voy a hablar mucho. Mejor te hablo poco y bien entendido. Y quisiera que oráramos. Y déjame bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esa oportunidad que nos diste, papito, que me diste de entrar a cada uno de estos hogares que nos están escuchando, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te vengo suplicando, Señor, que tú derrames sobre nosotros, Padre, un espíritu de obediencia para poder obedecer a nuestros padres biológicos, Señor, y poder obedecer a nuestros padres espirituales, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, papito, te vengo suplicando que derrames sobre nosotros, Padre, ese amor, Señor, que tú tienes para nosotros, papito. En el nombre de Jesús, que nos podamos amar los unos con los otros, Señor. Que podamos orar por nuestros enemigos, Padre. Bendecir, Señor, a los que nos persiguen, papito. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada uno de aquellos que están escuchándonos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. No importa cuál sea su situación, Señor, en este momento. Si hay desesperación, si hay, Señor, quizás enfermedad en esos hogares, papito, lleves una palabra de sanidad sobre ellos, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, te lo suplico, Padre. Bendice a cada uno, Padre, por nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bendiciones a todos, hermanos.